Leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 9 al 15. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando le oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Estamos leyendo la parte final del Evangelio según San Marcos, que nos había presentado a las mujeres que fueron a visitar el sepulcro de Jesús y se encontraron con que había sido abierto y estaba allí un ángel que ellas identificaron como un joven vestido de blanco. Es un enviado de Dios que les dice: ustedes buscan a Jesús Nazareno, no está aquí, ha resucitado. Les enseña el lugar donde habían puesto al Señor Jesús, su cuerpo inerte, y las mandó a decir a los discípulos y a Pedro que fueran a Galilea, que allá iban a ver al Señor. Estas mujeres, llenas de miedo y de una gran alegría, se fueron del sepulcro. Y hoy nos encontramos nuevamente leyendo lo que había sucedido ese primer día de la semana, después del sábado, cuando todavía estaba oscuro, cómo Jesús se había aparecido primero a María Magdalena. María significa la que ha sido puesta en alto, entre otros significados. Es identificada como Magdalena por la procedencia, al menos del lugar donde Jesús la encontró, un lugar llamado Magdala. Su raíz hebrea es Migdol, que significa torre. Tendría que traducirse casi María de la Torre, de la que Jesús había expulsado 7 demonios. Este dato es mencionado también en el capítulo 8 del Evangelio de San Lucas, donde parece que también hay otras mujeres a las que Jesús ha liberado de demonios, porque este dato de que ha sido liberada de 7 demonios parece que está pendiente entre los 2 nombres de las mujeres mencionadas. María Magdalena, obediente al mandato que se le dio, se dirigió a buscar a los discípulos y a comunicarles este dato que deberían de conocer y de saber. Y se encontró con estos discípulos que estaban llorando. Que los discípulos estén llorando no tiene nada de anormal. Sabemos que Jesús lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. Y poco después Jesús también lloró cuando llegó a Jerusalén bajando la cuesta del Monte de los Olivos y vio la ciudad. Lloró también por la ciudad, porque no había reconocido al que les traía la paz. Los discípulos lloran porque están tristes, ha muerto su maestro, se han quedado sin él. Y la tristeza se expresa principalmente a través de los ojos, con la humedad de las lágrimas que corren en el rostro. Pero una vez que recibieron la noticia enviada por aquel joven enviado por Dios, al oír a María Magdalena decirles que Jesús estaba vivo y que ella había visto a Jesús,
no le creyeron. El evangelista San Lucas nos cuenta que cuando los discípulos de Maús hablaron del tema de María y la noticia, dice que creyeron que estaba delirando. Aquí se nos hace notar que en Israel el crédito a la palabra de una mujer, creerle a lo que una mujer decía, no era fácil. Y por esta razón, aunque ella les da una noticia y afirma que está vivo y que lo ha visto, no quisieron creerle. Luego sucedió también, dice San Marcos, que Jesús volvió a hacer otra aparición y por supuesto a gente conocida que él había preparado, otros 2 discípulos. Y estos 2 discípulos de los que aquí se habla son, según el evangelista San Lucas, del grupo de los 70 o 72 que Jesús había enviado a los lugares a donde él pensaba ir. Y estos 2 discípulos, uno de ellos tenía el nombre de Cleofás o Cleópatro. Cuando ellos tuvieron esta experiencia mientras iban de camino hacia Emaús y luego a la hora de partir el pan, habiéndolo bendecido, lo pudieron reconocer, estos hicieron el camino de retorno y al llegar lo anunciaron a los demás. Pero extrañamente dice aquí el evangelista San Marcos que no le creyeron. El relato de San Lucas dice que cuando llegaron escucharon que también se le había aparecido a Simón Pedro, pero que se les hubiera aparecido a ellos y no les creyeron, solo San Marcos lo dice. Por último, se nos cuenta que Jesús hace su aparición a los 11. Los 11 es el número 12 menos 1, porque Judas el traidor, una vez que ha traicionado a Jesús, que lo ha vendido por 30 siclos de plata, lo que sucedió con él es que murió, se suicidó. Según el texto, se colgó de un árbol y cayó de cabeza cuando se reventó ese lazo, esa cuerda con la que se había ahorcado, y se derramaron los interiores que había dentro de su cabeza. Así que son 11, ya no son 12 porque Judas lo traicionó, y están aquí 11, de los cuales uno lo negó 3 veces y otros 9 por lo menos huyeron, solo uno lo acompañó hasta el pie de la cruz. Cuando Jesús se les apareció, ellos se encontraban a la mesa, estaban conviviendo y los reprendió porque no habían sido capaces de creer en las noticias que les habían comunicado. Lo mismo María Magdalena que los 2 discípulos de Emaús. Los reprende llamándolos así, haciéndoles entender que son duros de corazón por no haber creído a quienes ya habían tenido la experiencia de haberlo visto resucitado. Esto también se encuentra en el relato de los discípulos de Emaús, cuando Jesús les dice que son insensatos, más bien les dice que no tienen cerebro, que no son capaces de entender, que son lentos y que ellos deberían haber creído a lo que decían las Escrituras, como predecían que el Mesías tenía que padecer, y les explicó todo. La última cosa que hace aquí Jesús es mandar por todo el mundo a estos 11 discípulos a anunciar el Evangelio. Y los destinatarios de esta predicación son identificados como toda criatura. Ya en el capítulo 10 Jesús los había mandado a anunciar el Evangelio. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, los mandó a anunciar el Evangelio. Y en el capítulo 6, San Marcos nos presenta el relato de estos que van a anunciar el Evangelio a los israelitas. Ahora Jesús los manda a anunciar la buena noticia de su resurrección a toda la creación. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.